Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, estamos por acá con una serie de estudios sobre la numerología bíblica que nosotros encontramos en los libros de Apocalipsis y los libros, pues, de eh, escatología, en los libros de profecía, como el libro de Daniel. Hay una simbología que nosotros encontramos en los libros muy importante. Ahora, ¿sabías tú que en los tiempos apostólicos, en el primer siglo, no usaban la numerología arábica, los números arábicos como hoy? Tanto en hebreo como en el griego, en el alfabeto también se representaban los números en letras. Entonces, nosotros tenemos un sistema que encontramos en el Apocalipsis de números, pero que son representados en la antigüedad por letra. Ese sistema se conoce como ixosefia en griego y geometría en hebreo. Quizás usted ya lo ha escuchado cuando ha estado en la universidad, que es la geometría, pues, en hebreo. Y hay muchos valores que nosotros encontramos en la Biblia, como el número 7, que lo vemos como la plenitud. 3,5, que es el número de la mitad de la perfección. No es un periodo perfecto, no es un número perfecto. Y también encontramos los 144,000. Ya he desarrollado un estudio por acá que lo voy a colocar en las redes. Así que es importante que nosotros veamos este estudio porque a nosotros se nos ha enseñado todo para el futuro. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Sabía usted que el número 666 se escribió 666, que con las letras en griego pasada el hebreo significa Nerón César? Entonces, fíjese usted que cuando se escribe el Apocalipsis, se les dice que esta carta es para las 7 iglesias. Nosotros no existíamos, era el primer siglo. Entonces, no creo ni vamos a entender que el Señor le mandó una carta a las 7 iglesias que era para la segunda venida de Cristo, que ellos ni la iban a ver ni la iban a entender. Entonces, ¿cómo Dios a través de su Hijo le va a escribir una carta donde aquella gente iba a quedar oscuramente cuando Jesucristo es la luz del mundo? Unas personas que eran perseguidas, hermano, pero se nos ha enseñado tantas cosas hoy día que nosotros debemos tener la palabra de Dios, la palabra de vida. Ahora, fíjese que también es importante conocer un poco la historia, pero también vamos a leer aquí el libro de Apocalipsis, algo muy importante que nos da el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Por acá ya yo he desarrollado unos estudios basados en Apocalipsis 20, el milenio, muy bueno para que usted se pueda edificar. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo número 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto. Fíjese, las cosas que has visto. Dice, y las que son. Luego, y las que han de ser después de esta. ¿Qué es la profecía? Cuando el profeta Natán le llegó a David, un profeta le dijo: Natán, sabe que había el pasado, que tenía una sola ovejita, y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Y le llegó un invitado y le quitó la ovejita. ¿Qué hay que hacerle a ese hombre? Entonces, está entonces. Después identifica el presente, lo que pasó. ¿Qué hay que hacerle a ese hombre por hacer lo que hizo en el pasado? Y David dijo, hay que matarlo. Entonces, en el presente ese hombre hay que matarlo. Pero, ¿qué va a pasar para el futuro? Entonces, viene el profeta y le profetiza a David lo que le va a pasar al futuro por haberle quitado la mujer a Urías Eteo. Tus hijos se levantarán. Entonces, fíjese que el profeta le reveló el pasado, el presente y el futuro. Eso es la palabra profética, porque es la palabra de Dios. Ahora, la palabra profética para el futuro es reconocida como escatología, lo que Dios revela para el futuro. Entonces, la numerología bíblica que nosotros encontramos acá
está dentro de un marco histórico para las personas que la entendieron para aquel entonces. Fíjese que hasta en aquel entonces los esclavos eran marcados. Es por eso que nosotros encontramos el número polémico, el 666, como se lo he puesto de ejemplo, que lo encontramos en eh, Apocalipsis 13. Ahora, sobre esta doctrina de la numerología bíblica, nosotros encontramos que este número es 666. Pero muchas veces nosotros decimos que es el 666. Pero cuando está escrito como lo escribieron en griego, traducido al hebreo por las letras de la numerología hebrea, da Nerón César. La palabra está identificando al rey del sistema que mandaba en aquel tiempo y perseguía a los cristianos. Ahora, ¿qué sabíamos nosotros cuando esa carta salió? Ahora, fíjense que ese sistema sigue, el sistema bestial está. El sistema bestial está. Entonces, también nuestro amado apóstol Juan dice que han salido muchos anticristos. Es aquel que se pone en contra de Cristo. Pero es importante también que nosotros veamos esta numerología bíblica para que así nosotros comprendamos algo de la palabra de Dios. Fíjese que la palabra nosotros cuando vamos al bachillerato, cuando vamos a la universidad, la palabra alfa es uno y el omega como Cristo se identificó el último, el primero y el último. Entonces, son cosas que nosotros encontramos en la escritura. Habíamos hablado en una clase ya, en una clase que tengo por acá ya grabada, el número 7 como la plenitud divina. Ahí encontramos las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que es el número de la plenitud de Dios, tanto de su juicio como de su poder. Entonces encontramos también el número 12 como el gobierno de Dios, las 12 tribus, los 12 apóstoles, los 24 ancianos. Fíjese, entonces este es el gobierno de Dios, porque Dios está identificando a su pueblo con las 12 tribus, los 12 apóstoles. Cuando usted ve la Santa Jerusalén, tiene 12 puertas que son las 12 tribus donde entró la ley y tiene los 12 muros, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3 verso 21, que se manifestó la ley, pero ahora se ha manifestado la gracia de Dios. Entonces, ¿por dónde entró Jesucristo? Y fue anunciado por medio de la ley, que es la puerta a que le dio Dios a Cristo para que viniese al mundo. Entonces, introduce al mundo al primogénito, al Hijo. ¿Cómo llegó y cómo nosotros nos damos de cuenta que Jesús es el Señor? Por medio de la ley. Luego entonces vemos en el Apocalipsis los 12 muros que son los 12 apóstoles donde descansa el poder de la palabra de Cristo del Evangelio. Este pueblo está sostenido es por medio de la sangre, de la palabra del Cordero. Eso lo dice Apocalipsis 12. La bestia persigue a los que tienen la palabra de Dios, a los que están fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, amigo, usted puede escribir por aquí. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que el anticristo es Obama? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo engañados en esa falsa? Y la gente sigue escuchando a esa gente. Entonces se muere Tron, se muere Fulanejo, se muere Perencejo y todos son anticristos. Y todos son el anticristo. Entonces, anticristo es aquel que se pone en contra de Cristo, hermano. Él se pone en contra de la palabra de Dios. Entonces, esa es una persona que está en contra de Cristo. Hoy nosotros, gracias a Dios, muchas personas que están en nuestros países y el evangelio ha sido predicado, muchas personas creen en el Señor Jesucristo. Es que usted consigue una persona y dice, ¿tú crees en Cristo? Yo creo en Cristo. Pero con sus obras no niegan. Pero encontrar un anticristo hoy día que siga y persiga a la iglesia como en aquellos tiempos, hoy día no se ve en nuestros pueblos. Eso le damos las gracias a Dios. Pero si hay personas que se ponen en contra de Cristo o en lugar de Cristo, eso también pudiera ser un anticristo, personas que se hacen poner en un lugar de Cristo. Y eso lo encontramos hoy. El mundo pone hoy ídolos que le quitan el lugar a Cristo porque lo ponen como salvador y como un mediador. Entonces están poniendo personas que nosotros encontramos hasta dentro del evangelio que lo ponen en lugar de Cristo. Fíjense entonces que habíamos hablado para hablar pues también dando un detalle a aquellos que llegan nuevos al evangelio puedan entender también. Dice que
encontramos también la palabra, encontramos 3 años y medio. O sea, si nosotros tenemos la plenitud de Dios, número 7, ¿qué sería la mitad? Entonces, lo quebrado, lo limitado, un tiempo, tiempo y medio tiempo, que está en Apocalipsis 12:14, simboliza la tribulación, un periodo limitado de persecución. Limitado porque tampoco nosotros aquí somos eternos, nosotros no vamos a morir. Ya los que vivieron el primer siglo y los que han vivido los otros siglos ya han muerto. Tuvieron una persecución limitada, pero la persecución se mantiene por causa del enemigo que usa el mundo. También nosotros encontramos en los 1000 años, el reino perfecto, completo en Cristo, 1000 años. Fíjense que esto también es algo también polémico. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Apocalipsis, dice que vi un ángel que tenía una cadena y prendió al dragón. Ahora, a nosotros nos enseñan que eso será para el futuro, como que Juan dice y prenderá. No, dice y prendió al dragón. Entonces, nosotros vemos cómo Jesucristo en la cruz del Calvario cumple la profecía que se le da a Adán, que viene la simiente de la mujer para darle el golpe en la cabeza a Satanás, a la simiente de la serpiente. Entonces Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario, es lo que dice Hebreos capítulo número 2, verso 14, que vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Hay algo espiritual que la iglesia hoy día, por ver el Apocalipsis para el futuro, no está percibiendo. Aunque muchas veces lo vivimos porque el poder de Dios está con nosotros, pero no lo vivimos conscientemente, sino que vivimos una parte de la escritura que se va a manifestar para el futuro, que se lo gozaron los del primer siglo, que hoy día muchos nos han enseñado mal. Los 144,000, fíjese, los 144,000, 12 por 12 por 1000 dan la totalidad de los 144,000, que son representados con las 12 tribus, la totalidad del pueblo de Dios. Ahora, el 666 triple, como se conocía para aquel entonces, es el número, lo máximo elevado de la perfección de la maldad que se manifestó a través del imperio y también del mismo pueblo de donde vino nuestro Señor Jesucristo que perseguía a la iglesia. Acuérdese que ahí se encuentra a la mujer que va con la bestia que está en los 7 montes, o sea, que se fusionan y matan al Señor Jesucristo. Entonces, el mismo pueblo de Israel se fusiona con el pueblo romano y hace esa mezcla mundana para perseguir al pueblo de Dios, cosa que hoy gracias a Dios no lo vemos, pero si hay todavía persecución en muchos países. De hecho, hay muchas personas que todavía pertenecen al pueblo judío, al linaje judío, que usted le predica el evangelio y ellos, bueno, blasfeman de nuestro Señor Jesucristo, que oramos por ellos, porque para eso estamos llamados nosotros. Acuérdese que el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10 dice que él da a saber a los hermanos que su oración, su amor para con su pueblo es para salvación. Así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tomar palabras por acá para maldecir al pueblo de Israel, ni tampoco para maldecir a otras naciones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, bien claro, en Mateo capítulo número 5 dice, no maldigáis, bendecí aún a nuestros enemigos. Entonces, hermano, busca parecerte a Cristo, porque es como que tú maldigas a tu familia, ¿me entiendes? En tu casa. No, tú fuiste llamado para que tú bendigas a lo que tú tienes a nuestro alrededor. Entonces, fíjese que la visión apocalíptica no utiliza números simples, cantidades matemáticas, sino símbolos espirituales cargados de significado que revelan la obra de Dios en la historia. El libro de Apocalipsis retoma el lenguaje de los profetas, especialmente de Daniel, para describir también la lucha que hay entre el reino de Dios y el reino del mundo, que es lo que nosotros también vemos entonces manifestado en el Apocalipsis. Es una continuidad. Fíjese que a Daniel se le dice, sella las palabras porque es para el tiempo del fin. Nosotros estamos viviendo el tiempo del fin, que lo denomina el apóstol Pablo como la dispensación de los tiempos, la dispensación. Por aquí también pasé una enseñanza que ninguno de los profetas, los apóstoles, ni el Señor Jesucristo habló de dispensaciones, sino de una dispensación que habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1 y capítulo número 3. A mí se me dio este ministerio de manifestar
la dispensación de la gracia. Aunque la gracia es el favor de Dios inmerecido, el apóstol Pablo lo pone como una dispensación de los últimos tiempos. Porque entonces cuando se le da el libro de Apocalipsis a Juan, se le dice, no sellen las palabras de este libro. ¿Y qué hace en el capítulo número 6? Se abren los sellos. Entonces, fíjese que dice las cosas que has visto, las que son y las que serán. Entonces el libro de Apocalipsis retoma un lenguaje de los profetas, especialmente el libro de Daniel, como habíamos dicho. La numerología en estos textos no apunta un calendario literal, sino unas verdades espirituales profundas que deben ser discernidas con sabiduría. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Fíjense lo que dice eh, Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Entonces, hermano, ¿qué te está mandando la palabra? ¿Y qué le está mandando la palabra a los del primer siglo? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. O sea que este versículo contiene una invitación explícita a calcular, a descifrar el número mediante sabiduría y discernimiento. Ahora, un discernimiento espiritual que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo, pero que hay que conocer la historia también. Fíjese que eran marcados los del Imperio Romano. Y así como el apóstol Pablo dice que nosotros somos sellados, nosotros tenemos un sello, una marca de Dios, también los que se identificaban con el gobierno en aquel entonces también eran marcados para el César, servían a su nación, servían. Fíjese que la ciudadanía romana era comprada. Entonces las personas se entregaban totalmente al sistema. Entonces, son cosas que nosotros debemos ver y entender. Fíjese que el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1, verso 13 dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando nuestro Señor Jesucristo utiliza este lenguaje por medio del Apocalipsis, es porque también había un lenguaje en aquel entonces. Cuando Jesucristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿cómo era reconocido Roma en aquel entonces? Ellos daban la paz romana, pero Jesucristo no nos dio la paz como la paz romana. ¿Dónde están aquellos ciudadanos que gozaban de la paz romana y no aceptaron a Cristo? Si no lo aceptaron, perdieron su alma. Nosotros no somos quien para condenar a nadie. Simplemente ponemos ese sencillo ejemplo de sabiduría para que nosotros también pensemos en eso. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, verso 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano. Fíjese, es lo que tiene el número de la bestia en la mano. Dice, y estarán como frontales entre tus ojos, en la mano y en la frente. Así como Dios sella lo suyo por medio de su palabra y le da como ese distintivo que la palabra de Dios nos sella la mente y con nuestras manos, nuestro cuerpo, hacemos nuestras acciones por medio de la mente que hicimos sellado con el Espíritu Santo, también la palabra de Dios no. Entonces, hay que entender, esto está en Deuteronomio, hermano. Entonces, hay que entender lo que la palabra de Dios nos da en aquel tiempo, así como el pueblo de Dios era marcado por la palabra de Dios, ahora los idólatras son marcados por la obediencia a la bestia. Obedecen a la bestia, bueno, la bestia los tiene marcados, pues son de ellos, pero muchos salieron de ese sistema por medio del evangelio, hermano, por medio de Jesucristo. Lo que pasa es que a nosotros se nos han enseñado que va a venir un hombre y le va a poner una marca a la gente y entonces la gente ya. Entonces, fíjense que si en aquel entonces ellos entendieron esto, ¿cómo ellos salieron a predicar para salvar a aquella gente? Entonces, hemos visto esta numerología, hemos visto todas estas cosas, el Apocalipsis como un libro de una visión que tiene un lenguaje también que apunta a los profetas. Ahora, fíjese que habíamos dicho los 144,000 redimidos. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Nosotros sabemos que cuando el apóstol Pablo señala al Israel de Dios. Cuando nosotros vemos esta ciudad que está sobre 7 columnas, no está señalando a la Israel física terrenal, está señalando a la Israel de Dios que tiene las 12 puertas
que son las 12 tribus de Israel, y tiene los 12 muros, que son los 12 apóstoles, y están los nombres de los apóstoles, dice ahí. Entonces, también dice aquí, y en Apocalipsis 7:4, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Nosotros tenemos un sello de Dios. Ahora, no es tampoco que el Espíritu Santo nos coloca un sello, sino que está haciendo la representación de aquella gente, los esclavos en aquel entonces, para que nosotros tengamos una mente espiritual. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido sellados con, no por. Esas son dos cosas diferentes que también enseña. Que el Espíritu te sella, eres sellado con. No, 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 no. Eres sellado con el Espíritu, no por el Espíritu. Una cosa es sellado, una cosa es que el Espíritu te selle y otra cosa es que el Espíritu es el sello de nosotros. El sello es el Espíritu porque Dios, por medio de Jesucristo, nos da su Espíritu Santo y con él somos sellados. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, dice también esto, pues después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. No está hablando Sión allá, está hablando en el cielo, porque ya está sentado a la diestra del Padre y eso es lo que está viendo él. Y dice, y con él 144,000, o sea, la plenitud del pueblo de Dios. Estos están ya fijados, marcados en el libro para ser del Cordero, que van a ser todos los congregados de toda la historia. Dice, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, fíjese que el número 144,000, 12 por 12 por 1000, representa la totalidad perfecta, las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Vea usted, pues, los capítulos últimos del Apocalipsis, donde está la Santa Jerusalén que desciende del cielo. Entonces, multiplicado por 1000 es el número de grandeza y plenitud de la totalidad del pueblo de Dios. Es decir, el Israel espiritual, compuesto por todos los redimidos de ambos pactos, sellados en su frente, en oposición a la bestia. Ahora, el reino de Jesucristo le está haciendo una afrenta al reino de las tinieblas. El sello indica pertenencia de Dios y perseverancia en medio de la tribulación. O sea, el pueblo de Dios está venciendo. Los que morían iban al cielo y los que estaban acá abajo estaban luchando. Y el Cordero los mantenía en pie delante de él. Y es por eso que el apóstol Pablo a los Efesios le dice, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. No es que nos vamos a sentar. Hay mundanos que dicen, no, yo tengo un puesto en el cielo. No, amado hermano, amigo. Esa palabra es para nosotros. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales arriba con Cristo Jesús. Ahora fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, que no es israelita el que es del linaje, sino que es israelita, es que es por la fe, de la fe de Abraham, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, no son los étnicos solamente, sino el pueblo de la promesa. Este cifrado representa a la iglesia a lo largo de toda la historia, los testigos. Usted sabe que cuando las armas estaban clamando, el Señor le dice, espérate que se complete el número de tus hermanos. Entonces, hay un número que ya tiene el Señor ahí guardado. Fíjese lo que dice Apocalipsis 11, para que usted vea, 11, 2 y 3. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Ahora, fíjese también Apocalipsis 12, 6 al 14, lo habíamos explicado también por acá. La mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Fíjese que va siendo la misma numerología. Y dice Apocalipsis también 12, 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto
y su lugar donde es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Entonces es el mismo tiempo de la tribulación, de la persecución, del tiempo que se le da al el patio a los gentiles, los que profetizan por 1260 días, los testigos. Esos testigos es el pueblo de Israel convertido y el pueblo gentil convertido que hacen la iglesia, que están testificando. Yo lo había comentado por acá, que yo pasé una enseñanza que está por aquí en mis redes sociales, donde el apóstol Pablo dice que el olivo silvestre y el olivo natural. Y entonces, ¿quiénes son esos dos olivos? También lo dice Zacarías. ¿Quiénes son estos dos olivos? Que representan la plenitud del pueblo de Dios cuando están ungidos con el aceite, con el Espíritu Santo. Zacarías capítulo número 4. Entonces, fíjese, la mujer, huyó al desierto. Ahora, fíjese que es el mismo tiempo de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los mismos 42 meses que los gentiles van a aullar, fíjese, los gentiles van a aullar el patio. Aquí lo dice bien claro, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos aullarán la ciudad 42 meses, que abajo lo dicen en otros números que son 1260 días. Entonces, fíjese que entonces la bestia dice que es la que habla en el libro de Daniel, que habla y vocifera tantas cosas, que está en el imperio. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y después Daniel dice más adelante en sus capítulos, tiempo y medio tiempo. ¿Para qué? Para perseguir a los santos. ¿Qué es lo que está en Apocalipsis, amado hermano? Apocalipsis 13:5. Es lo mismo. Ahora, ¿qué es este tiempo que nos habla la Biblia? Es el tiempo que la iglesia va a testificar aquí y va a ser perseguida y va a ser atribulada, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Ahora, amados hermanos, estas expresiones se refieren al mismo periodo simbólico. 1260 días es igual a 42 meses y es igual a 3 años y medio. Un tiempo y medio tiempo es así. 1 más 2 más medio es igual a 3 y medio. Es lo que dice el libro de Daniel. Entonces, 3 y medio años. Esta figura que proviene de Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aunque Nerón murió, nosotros seguimos siendo vituperados por el sistema. De hecho, nosotros tenemos una persecución a diaria con nuestra carne, que es el sistema bestial, aquella muchedumbre. ¿De dónde nosotros salimos? Bueno, de esa muchedumbre fuimos convertidos. El apóstol Pablo, que le dice a los efesios, nosotros éramos los mismos que los demás, los que están en el mundo, que están dirigidos por el espíritu de la potestad del aire. Y dice él, nosotros éramos, o sea, ¿de dónde salió él? De ahí, de esa corriente maligna, y fue convertido. Y él no dice que yo o ustedes, nosotros, todos. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que todos los que están en Adán están bajo el maligno, pero cuando vienen a Cristo son vivificados. Entonces, amado hermano, este periodo representa la duración simbólica de la opresión del pueblo de Dios por el poder mundano, pero limitada por Dios, porque Dios ahí tiene ahí un freno para cada uno de nosotros. A uno permitió morir en el libro de los Hechos y otros predicaban. A uno permitió estar preso y a Pedro lo liberaba. Entonces hay cosas que Dios permite, aunque después, bueno, algunos de esos que fueron liberados como Pedro también murió. No es un periodo literal, sino un símbolo de tribulación controlada por Dios, durante el cual la iglesia profetiza. Ahí está. Entonces también nosotros, el Señor a través de eso también controla la iglesia, porque el apóstol Pablo era perseguido y entonces iba para otra parte, y nosotros tenemos una carta poderosa. Entonces iba para otra parte y Dios permitía que lo metieran preso. Y ahí en la carta que nosotros tenemos en Efesios dice que yo preso por el Señor Jesucristo.
No era por el imperio, sino que Dios se lo permitía. Él es el quien está gobernando. ¿Mm? Eso tenemos que entenderlo. Yo preso de Cristo, aunque César lo tenía preso, él entiende lo que el maestro le dijo a quién, a Pilato. Ninguna autoridad no tendrías si no te diera de arriba. Entonces, ¿quién permitió que Pablo estuviera preso? Nuestro Señor Jesucristo. Yo pues preso de Jesucristo. Porque no dijo, no, el imperio me tiene preso, ¿vale? ¿Hasta cuándo voy a estar yo aquí? Y el apóstol Pablo estaba alabando y glorificando porque quien me tiene aquí guardado es el Señor, porque hablaba con él. Hermano, tú no oras, tú hablas con Cristo, tú hablas con Él. Los problemas, las dificultades, las circunstancias que tú estás pasando. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Tú permites esto. Yo los otros días hablaba con mi hijo, siempre le digo este testimonio a mi hijo. Entiende, hijo, que un malandro te está acusando y te está amenazando y dice que si nosotros no le damos dinero te va a matar. Si nosotros le damos dinero, entonces nosotros estamos transando con el diablo, o sea, estamos haciendo un juego con él. No, a nosotros nos guarda el Señor y Él es nuestro rey. Satanás a nosotros no nos va a venir a apuntar o amenazar. ¿Y dónde está eso? Eso pasó y Dios nos guardó. Ahí está mi hijo sirviéndole a Cristo. Pero hay personas, hermanos cristianos evangélicos, que entregan a sus hijos al enemigo porque hacen un contrato con el enemigo. Pablo dijo bien claro, yo no voy a hacer aquí esperar que Festo me pida dinero, me pida plata para que me libere. No, porque eso es lo que querían ellos, que Pablo consiguiera algo, a alguien, un dinero, un abogado que le pagara para soltarlo. Yo estoy preso por Cristo y Cristo fue quien lo liberó, le dieron libertad condicional. Entonces, este periodo representa la duración simbólica de la opresión del pueblo de Dios por el poder mundano. Pero como dijo el apóstol Pablo, que hay algo que lo detiene, el poder de Dios que lo tiene ahí. El poder de Dios actúa y nos da la victoria al frente de este mundo. Es por eso que nosotros somos más que vencedores. El apóstol también lo dijo bien claro, que no améis este mundo, porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Esta es una referencia a toda la iglesia, al que oye la palabra de Dios. Esta es una bendición, hermano. Nosotros estamos acostumbrados hoy en día que las bendiciones son el vehículo, la casa, el carro, una buena esposa, todo eso viene por añadidura. Pero las bendiciones espirituales, hermano, son las que nosotros tenemos que tener ahí cercanas. Esas son las que nosotros debemos de buscar. Entonces, fíjese lo que dice Apocalipsis 20. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjese que él no dice eh, que es algo que va a aparecer, no, es algo que él está viendo. Dice, y prendió al dragón, como yo le estaba comentando. Él no dice y prenderá, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. No dice que lo va a poner más adelante, lo puso. ¿Para qué? Dice, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. ¿Cuáles 1000 años? Los que venimos hablando, el tiempo de la tribulación que vamos hasta aquí abajo. Entonces nosotros estamos reinando con Cristo, hermano. Cristo es nuestro rey. Aunque Cristo no es el rey de este mundo, pero tiene este mundo gobernado también desde allá arriba. Y Dios le dijo que le diera a las naciones para que la gobierne con vara de hierro. Entonces, amado hermano, amado amigo, es poderoso lo que nosotros estamos viendo acá, que es honroso nosotros verdaderamente ver la palabra y no hablemos como hablan otras personas que no está escrito. Ahora, fíjese que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo número 12 que el hombre fuerte ha sido atado. ¿Para qué? Para que pueda operar el reino, porque Satanás tenía las llaves. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en el primer capítulo de Apocalipsis? Yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Lo tiene ahora, están en sus manos. El Alfa y el Omega, el que es el principio, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
Entonces, el Señor dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Dice así el Señor Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí. Ese es como que nosotros entendiésemos esto para el futuro. No, cuando le vi, no es que Juan va a ver a Cristo para el futuro. No, hermano, Juan lo está diciendo, claro está. Aquí quizás hay cosas que nosotros vamos a entender que son para el futuro, como la segunda venida de Cristo. Y es algo porque ya la Biblia nos lo da y nos lo detalla. Pero hay cosas que ya aquí se cumplieron y que nosotros estamos gozando, pero hay gente que cree que es para el futuro. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que está hablando en pasado, y el que vivo en presente, y el que estuve muerto en pasado. Y dice, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Aunque el Señor estuvo en pasado en la tierra en carne, Él es el eterno. Él es el eterno. Y fíjese lo que dice ahora. Y tengo las llaves de la muerte y de... ¿Será que el Señor va a tener las llaves para el futuro? Si nosotros vamos a entender todo esto por... Ahora, hay gente que dice, no, que hermanos, es del capítulo 4 en adelante. Entonces, vamos a leer el capítulo número 4, hermano, porque hay gente que dice que la iglesia se va de aquí y entonces, como dice esto, fíjese lo que dice aquí. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá. Aquí hay gente que dice que Juan tipifica a la iglesia y que la iglesia es llamada para ir al cielo. Y este testimonio, hermano, esto no fue lo que vivió Juan para que escribiera esta carta. O sea, que es Juan que dice esto. O sea, Juan dice, yo tipifico la iglesia. Yo tipifico la iglesia. Hermano, eso lo dijo un hombre que lo está añadiendo a la mente de Juan. Juan aquí no está añadiendo nada de eso. Juan fue llamado para enseñarle al Señor esta visión. Dice, después de esto miré, no miraré. Dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. No dice que se va a abrir una puerta más adelante. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, que es la voz de Jesucristo, que dice Tesalonicenses 4:16, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, eso es para el futuro. Entonces, como sabemos que sí es verdad, entonces dicen que Juan entonces tipifica la iglesia. Y de aquí es que entonces el Apocalipsis empieza a correr, porque ya la iglesia se va para el cielo. Eso es, hermano, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que vendrán hombres maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios pensamientos, ideas, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a qué. Esa es una fábula. Porque aquí en ninguna parte, si tuviera Juan aquí, Juan le dijera a esa gente, yo quisiera que ellos se lo dijeran a Juan, para ver si Juan le va, o al ángel, porque hermano, no es a Juan, y más allá a Cristo, y más allá no es a Cristo, es al Padre, hermano. Fíjese lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo número 1. Apocalipsis capítulo número 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ahí está, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ese es un orden para los amigos que si quizás le llegue este mensaje, que también que lo estoy grabando, lo voy a colgar en las redes. Nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Entonces, el Padre, como sabe que Jesucristo es el mediador, entonces le da esa revelación. La revelación de Jesucristo, pero Jesucristo no deja por fuera a su Padre. Él está diciendo que Dios se la dio. Dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Si yo digo que Juan tipifica la iglesia, entonces, o sea, yo estoy dando un mensaje a Cristo para decírselo a la iglesia. O sea, yo me estoy poniendo no solamente por encima del ángel que trae la revelación, porque la revelación se le da a Cristo y Cristo se lo da al ángel.
Y también Cristo le revela directamente cosas a Juan, pero esa revelación de quién es, de Dios. Y aquí dice que no se le añada, hermano, ¿y por qué nosotros escuchamos esas añadiduras? Y queremos que el mundo crea por la fe de la palabra, pero nosotros le estamos dando el ejemplo al mundo. Verdaderamente estamos hablando la palabra como está escrita. Si yo digo que Juan tipifica a la iglesia, yo soy Dios y voy a escribir una carta para dársela a Jesucristo para que Jesucristo se la dé a todos ustedes, o yo soy el que soy llamado, el elegido, el ungido. No, hermano, esa es una fábula, una fábula. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo Apocalipsis 4, dice bien claro, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. Bueno, aquí gente que está, que está señalando que Dios le está mostrando a Juan por medio de Jesucristo que esta es la plenitud del pueblo de Dios por todos los tiempos convertido, 24 ancianos, que son los 24 representados por las 12 tribus, las 12 puertas y los 12 apóstoles. ¿Y qué hacen? Con sus coronas la echan a los pies de aquel que le dio la salvación. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está la plenitud de Dios, el número 7. Como no habían tampoco números arábicos como tenemos nosotros hoy en día, como hemos dicho, entonces vemos esto aquí representado. Entonces, amados hermanos, amado amigo, yo le invito, usted estudie la historia también un poco, si puede, vea la Biblia, investigue qué significaban estos números, qué significaba para aquel entonces, porque nosotros estamos creyendo un poco de cosas que dan vergüenza, hermano. Los falsos profetas, hermano, es triste que han pasado de falsos profetas a payasos y no se arrepienten. Pasan por aquí la fecha, cuando Jesucristo va a venir, nos vamos. Entonces fíjese que hablan conforme a sus propias mentes, como habíamos dicho en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Yo les voy a leer aquí esta palabra y si usted está ahí en las redes, usted dé su opinión. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:16 para que usted vea algo sencillo y elemental que cualquier persona lo puede pensar. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, primeramente. Tome usted, amado hermano, este detalle, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es una visión que tuvo Pablo, como dicen unos escritores, que Pablo tuvo una visión que no tuvo Pedro, que no tuvo Juan, que no tuvo los otros apóstoles. No, él dice en palabras, palabras, o sea, la palabra de Jesús, lo que Jesús habló. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, que no hay otro evangelio. Esa es una mentira del enemigo, hermano. Ahora, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. En ningún momento dijo, yo me voy. No, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado. ¿Usted sabe si usted se va a quedar, hermano? Bueno, el apóstol Pablo, fíjense que yo cuando me convertí al Señor en los años 90, la gente, yo me voy en el rapto, se murieron. Entonces, hermano, no mintamos ni adivinemos, porque nosotros no somos llamados a ser adivinos. Dice bien claro que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor. Aquí no está hablando hasta el rapto. Aquí no está hablando hasta el arrebatamiento, no. Hasta la venida del Señor. Fíjese lo que después dice. No precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo le hago la pregunta a los amigos que están allá. ¿Qué es lo que va a suceder primero? ¿La resurrección o el arrebatamiento? Explícame, pues, lo que dice aquí, lo que el apóstol Pablo explica aquí, porque dice el apóstol Pablo, porque dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Resucitarán primero. Entonces, y después dice, luego nosotros, un luego, para que usted vea, un luego, eche mente, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, fíjese que repite lo mismo, quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si aquí estuviera un inconverso y leyera la Biblia, leyera Juan en el Apocalipsis, lo que leímos, ese inconverso va a decir, no, Juan tipifica la iglesia. Le va a añadir ese inconverso eso. Y si yo le preguntara al inconverso, cualquier persona común y corriente con su intelecto y que lea la carta de Tesalonicense, y yo le pregunte, amado amigo o amado hermano, ¿qué es lo que sucede primero aquí? Cuando el apóstol Pablo dice aquí bien claro, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor. ¿Qué diría el inconverso? Hasta el rapto, hasta el arrebatamiento. No, el inconverso diría, no, hermano, usted está equivocado. Un inconverso me dijo a mí, para que usted vea. ¿Por qué? Porque primero es él. Entonces yo diría, entonces un inconverso me va a enseñar a mí, hermano, diría yo. Entonces, si yo viviría esa experiencia, eso yo le dije la otra vez a un maestro que yo como maestro en la iglesia, contendía con él porque no teníamos la misma visión. Yo le digo, bueno, vamos a llamar un inconverso, pues, o un nuevo creyente que lea la Biblia. Y el nuevo creyente como yo, porque yo desde que me convertí, yo no creí en esta profecía de esa manera, porque yo leí la Biblia y yo me aferré a la Biblia desde un momento en el año 93. Lo que dice aquí, y dice aquí hasta la venida, que no dice hasta el rapto, aquí no dice hasta el rapto. Cuando nosotros leemos la palabra arrebatamiento, nosotros leemos la Vulgata Latina, que dice aquí así, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra en la Vulgata Latina es rapture, dice seremos rapture, o sea, seremos arrebatados. Pero si nosotros viniéramos, yo lo expliqué la otra vez por acá, en la otra enseñanza, si viniéramos a la Reina Valera, ¿qué dice? Seremos arrebatados. Entonces seremos raptados, seremos arrebatados. O entonces, ¿es el rapto o es el arrebatamiento? Entonces, le hago la pregunta otra vez. ¿Qué sucede primero? Yo me voy en el rapto. Pero el rapto sucede primero. Eso, ahora, o sea, yo creo en el arrebatamiento como un suceso, no como un evento, un suceso de la venida del Señor. No, este no es la segunda venida, entonces ¿qué venida es? Aquí dice la venida del Señor. ¿Cuántas venidas hay? El libro de Hebreo, bien claro lo dice el libro de Hebreo, amado hermano. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, fíjese que el libro de Hebreo nos da a nosotros una sabiduría también para aquellas personas que hablan del milenio. Si usted quiere un detallito, si usted se ha quedado ahí hasta esto último de este video, esta enseñanza, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y fíjese que el apóstol Pablo empieza, y de la manera, o sea, así pues, y de esta manera que esté establecido, como ustedes saben, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también, mira la conexión, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no dos veces, una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá
por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Perdón. Ahora, usted le diría a los que le llegó la carta a los hebreos que Jesucristo viene en una venida antes de la segunda venida, aparecerá por segunda vez. ¿Cuántos eventos hay aquí? Dos. Uno cuando vino en carne y otro cuando viene en gloria. Ahora, fíjese lo que dice, sin relación con el pecado. ¿Cómo es que ahora gente dice que Jesucristo va a vivir un milenio aquí por 1000 años con los pecadores? Porque Satanás va a ser atado. Dicen lo contrario. Y dicen lo contrario a esto también. Fíjese que hablan lo contrario. Satanás va a ser atado. Y dice la Biblia, Satanás es atado. Y dicen lo contrario también, que Jesucristo va a reinar con los pecadores. Aquí dice que viene sin relación con el pecado, o sea, con los pecadores, porque él vino primeramente para salvar a los pecadores. Dice con relación con el pecado. Ahí está. Pero ahora no viene con relación con el pecado. Él vino. ¿Cuál es la relación que Jesucristo tiene con el pecado? Una relación de guerra, de batalla. Ahorita. Jesucristo está batallando contra los pecadores, como dice Isaías capítulo número 11, y matará al impío con el espíritu que sale de su boca. La persona que tú le prediques el evangelio y cree en Jesucristo, Jesucristo le mata a la vieja criatura. Y después, ¿qué hace? Le da un espíritu nuevo. Eso lo dice Ezequiel 36, también léaselo, Ezequiel 36, 25. Y luego que le mata a la vieja criatura, porque dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo número 6 dice que nosotros hemos muerto con Cristo, muerto. ¿Eh? Y después dice en el capítulo número 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la nueva criatura tiene vida eterna y la vieja criatura está muerta. Cristo la mató y nos dio una vida nueva y nos dio su Espíritu Santo para que nosotros vivamos con poder en el reino. Amado hermano, amado amigo, si tú quieres tener vida eterna, tienes que venir a Cristo. No hay otra esperanza, solo Cristo salva. Y tú, amado hermano, déjate estar escuchando fábulas. Son cosas que no están escritas en la Biblia, son añadiduras de hombre. Dice el apóstol Pablo que vendrán hombres conforme a sus propias concupiscencias, o sea, con sus propias ideas, porque aquí no está escrita. Yo quisiera ver a estas personas, decirle a Daniel que la iglesia va a pasar 7 años en el cielo porque no se ha cumplido la semana 70. ¿Qué diría Daniel? O sea, Daniel escribió que la iglesia va a pasar 7 años en el cielo. ¿A dónde está escrito eso? ¿Qué profeta lo dijo después de Daniel, después del cautiverio? Dígame también si lo dice el libro de Macabeo, los 400 años de silencio. Si lo dijo el último profeta, Malaquía. Dígame si lo dijo Juan el Bautista. Dígame si lo dijo Cristo. Dígame si lo dijo Pablo. ¿Dónde el apóstol Pablo dijo, nosotros vamos a pasar 7 años en el cielo? ¿A dónde está escrito eso? ¿Quién lo dijo? Entonces dígame quién lo dijo. Ustedes tienen los comentarios por acá. Dígame, mira hermano, el profeta tal. Dígame. Dígame dónde dice la Biblia que la iglesia va a venir con el Señor. Fíjense lo que dice Apocalipsis 1:7. Perdón, Apocalipsis 1:7. Dice así. He aquí que viene con las nubes. Aquí en ningún momento dice, aquí que vinimos. He aquí que viene con las nubes. El apóstol Juan se pone como un testigo ocular y todo ojo le verá. No dice, he aquí que. Dígame un texto, yo le voy a dar aquí por estas redes, que esto va a quedar grabado también, yo lo voy a montar en las redes, donde hay un texto que diga, cuando vengamos con el Señor, glorificados. Dígame. Pablo dice que van a venir los muertos, no los glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, porque si estuvieran glorificados, ¿para qué van a resucitar? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron, porque la gente estaba triste, ¿qué pasaría con nuestros familiares? Tranquilo, que Dios los va a traer y nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, cuando Él venga, seremos arrebatados, pero ellos primero van a resucitar. Pues, hermano,
eche mente, eche lógica. ¿Qué es primero? ¿La resurrección o el arrebatamiento? Entonces, si es primero el arrebatamiento, hermano, entonces los resucitados quedan en otra, eh, o sea, en otra línea, pues. Estamos hablando nosotros conforme habla la Biblia, hermano. Estamos hablando nosotros como habla la Biblia. Ese rapto primero, como dicen la gente. O el apóstol Pablo dice hasta la venida del Señor, o dice hasta el rapto, hasta el rapture. Entonces, hermano, yo le doy un consejo a usted. Hable como habla la Biblia, para que nosotros glorifiquemos al Señor. Porque si usted habla en lugar de Dios, en lugar de Jesucristo, que es el Evangelio, ¿cómo usted está dejando a Cristo? Bueno, amado hermano, amado amigo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. También vamos a hacer una oración por aquellas personas pues que han escuchado esta palabra, están afligidos. Quizás algunos no tengan esta postura que yo tengo acá, pero yo me sujeto y yo estoy hablando lo que está escrito. Fíjense que si Jesucristo estuviese acá, que está, pero si estuviese visiblemente y me pregunté, ¿qué estás tú diciendo ahí? Eso está escrito, yo lo dije. Si Juan estuviese aquí, Juan, Cristo, Daniel, Pablo, yo escribí ahí eso. Diría Daniel, bueno, nosotros no podemos hablar con los muertos, hermano, pero Dios no es Dios de muertos. Y Dios es el Dios vivo y verdadero, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a los saduceos. Dios no es Dios de muertos. Bueno, el día que tú te mueras y que yo me muera, como dice Hebreos capítulo 9, verso 27, que lo leímos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, amados hermanos, esto es lo que está escrito. No hay otra esperanza, no hay otra palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad que la hemos oído, la hemos leído, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser especuladores, Señor, mi Dios amado, ni estar hablando fábula. Esta es la verdad, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos leído tu verdad, es lo que te he escrito, lo que escribieron tus apóstoles, lo que escribieron tus profetas, Señor, y lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mandó a sus escribas, Señor, los que nos dejaron el Evangelio, los que escribieron tu palabra, Señor. Por eso hoy nos llenamos del poder de Dios, porque tu palabra tiene poder, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están afligidos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a estar unidos y a entender, Padre amado, que la iglesia pueda entender que en medio de la palabra está la unión, de hablar la verdad. Tú eres la verdad, Jesús, de que, no, de que nosotros hablemos, Señor, como está escrito. Y aquellos amigos que han escuchado la palabra, que han escuchado la verdad, Señor, mi Dios amado, que aunque nosotros tenemos diferencias, nos amamos los unos a los otros. No estamos como en el mundo, Señor, donde sacan, Señor, un arma para matar al otro cuando están en desacuerdo. Aquí hablamos con tu amor, Señor. Tú le mandaste la palabra, Señor, a las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, pero, Señor, tú le diste el tiempo para arrepentirse porque tú eres un Dios de amor, Señor. Hoy, Señor, gracias que tú me diste ese salmo también, Señor, mi Dios amado, Salmo 103, que tú eres quien perdona nuestras iniquidades, que nos corona de favores, Señor, mi Dios amado. Gracias, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tú toques también los corazones de las mentes de aquellos que están muertos en delitos y pecados, que están sirviendo este sistema mundano del maligno, Señor, que son cizañas porque el enemigo las sembró, Señor. Que vengan a Cristo, Señor, para que pertenezcan a Él, Señor, porque lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que están dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo, Señor, quien los tiene a su voluntad cautivo, como dice nuestro amado apóstol Pablo. Nosotros tenemos que hablarle la verdad, Señor. Cuando una persona, Señor, va a un médico, tiene que decirle la enfermedad, porque si no le dice la verdad,
Aquella persona, Señor, pierde su vida si no se toma el medicamento. Aquí le estamos, Señor, predicando, Señor, tu medicamento que es tu palabra y diciéndole la verdad que están muertos en delitos y pecados y que son, Señor, mi Dios amado, pertenecientes al diablo, que tienen que venir a Cristo para que Cristo, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, abra su corazón, su mente, para que la palabra de Dios, Señor, haga el efecto cuando Él, Señor, mi Dios amado, acepte a tu Hijo, Señor. Si es que la palabra, Señor, le ha tocado su mente, su corazón. Y que no tienes que estar preparado porque nunca se va a preparar. Porque tu palabra dice, Señor, que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y que los que andan conforme a la carne no pueden agradarte a ti, Señor. Tienen que venir a ti, Jesús, para que sean ellos transformados, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Esperando que esta palabra le haya servido de fe, de sabiduría, de entendimiento